Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Bueno, Nuria Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Astrid. No lo voy a contar porque, claro, además venimos de hablar toda una hora de panes y demás, y hoy, que es nuestra despedida de momento, ¿no? Pues Nuria, que saben que es nuestra historiadora de las pequeñas cosas, ha tenido el detalle de traernos unos croissants deliciosos rellenos de chocolate. ¿Más relleno de chocolate de lo que yo he calculado? Pues sí. ¿Que se me ha desparramado el chocolate por aquí? Pues también. Pero oye, aquí somos unos profesionales de lo nuestro y habrá que seguir adelante. Continuamos a pesar de Vamos esa pequeña a continuar. avería. Pues mira, el chocolate, esto no he caído yo. Un día pedirte una sección sobre el chocolate, porque seguro que podríamos haber tirado de muchos hilos hablando del chocolate, pero oye, queda para más adelante. Sí. Hoy, del objeto cotidiano del que me quieres hablar y de lo que hablamos siempre aquí, que es la irrupción de esos objetos que ya hemos asimilado en nuestras vidas: los trajes de baño, la cámara de fotos, los semáforos, son las farolas. Sí. ¿No? Que los damos ahí por sentado, pero antes preguntaba a tus compañeros, ¿a qué hora llegáis vosotros aquí para hacer este programa? A veces es de noche. Yo 3:30. ¿Y cómo llegarías sin las farolas? ¿Te imaginas que la ciudad estuviera completamente a oscuras? No habría seguramente este programa. Sí. ¿Cuándo llegó la iluminación a las calles? Pues mira, en el siglo XVIII solamente algunas grandes ciudades y capitales, hablamos de Londres, de Viena o del propio Madrid, tenían ya un alumbrado urbano más o menos regular, pero era un alumbrado todavía muy precario. Se utilizaban faroles que consumían aceite, es decir, era muy poca intensidad lumínica y no se encendía durante toda la noche, solo las primeras horas de la noche, y además se utilizaban las fases de la luna. Si había suficiente claridad lunar, no se encendía el alumbrado porque era caro, era un servicio caro que pagaban los vecinos, bueno, como ahora, entonces no se encendían. Pero a finales del siglo XVIII se introduce un avance tecnológico que nos puede parecer ahora un poco ridículo, pero se pone una especie de reflectores como a modo de espejo en los faroles, los llamados faroles de reverbero, que daban un poquito más de iluminación, pero todavía eran, digamos, faroles que se alimentaban con aceite. Potenciaban esa luz. ¿Fue con el gas cuando se extendió el uso de la iluminación en la calle? De las farolas, efectivamente. El gas fue la energía de la modernidad. En el siglo XIX la llegada del gas de alumbrado transformó por completo las ciudades y el ritmo de la vida. Lo que comentábamos al principio es que hasta entonces la noche era un territorio pues bastante peligroso y el gas permitió ampliar los horarios laborales, pero también el ocio, por ejemplo. Cambió la forma de vivir en las ciudades, fue un hito en la modernización urbana. ¿Dónde llegó por primera vez? Pues en Londres. La pionera es la ciudad de Londres. En 1807, un empresario y también inventor alemán, que bueno, luego se cambia el nombre, él era Friedrich, lo pronuncio fatal, Windsor, pero se lo cambia a Windsor el apellido, ¿no? Para cuando está allí en Gran Bretaña, e instala, esto es un hito también en la modernización urbana, instala una fila de farolas alumbradas utilizando el gas para celebrar el cumpleaños de un rey, el entonces rey Jorge III, y aquello es un hito. Claro, y a partir de ahí ya. ¿Y luego cuándo llegó aquí a España? En España llega en los años 40 del siglo XIX. Y vamos con un poco de atraso. Es verdad que el país, tecnológicamente, la revolución industrial, pues bueno, no impacta aquí como en Francia o en Gran Bretaña. Llega a mediados de los años 40. La primera ciudad con alumbrado de gas, con farolas de gas, es Barcelona. Bueno, Cataluña era el territorio más industrializado por entonces. ¿Llegó antes a Barcelona que a Madrid entonces? Sí. En Madrid se encienden los primeros faroles del alumbrado de gas en 1847 y también en los años 40 mediados llegan a Valencia, llegan a Bilbao, llegan a Cádiz, claro, llegan a Málaga. De grandes ciudades, porque luego ya en los pueblos eso ya fue un proceso mucho más tardío. Sí, a los pueblos en realidad llegó antes la electricidad, las farolas eléctricas, que el gas. Y aquí en España, en ese desarrollo, por ejemplo, cuando llega a Barcelona, ¿también tiene que ver con la monarquía, como ocurría en el Reino Unido? Sí, sobre todo, fíjate, en muchas ciudades, incluso municipios más pequeños, todavía hoy de España, se pueden ver las llamadas farolas fernandinas. Porque es verdad que las farolas sobre todo se instalan
por una función, bueno, por una cuestión práctica, para darnos luz artificial, pero también tienen un componente estético. Las farolas también adornan, deben ser, yo he visto capitales de provincias con algunas farolas modernas feísimas, pero bueno. Entonces existen en muchas ciudades de España las llamadas farolas fernandinas, y se llaman así por Fernando VII. En 1832 se hace en la capital, en Madrid, las primeras demostraciones del gas de alumbrado. Y aquello es un hito. Conmemoraban el nacimiento de una infanta, de la segunda hija de Fernando VII. Y si os fijáis paseando por vuestra ciudad, aquí en Madrid hay muchas todavía en el fuste, en la columna de la farola, al pie, pues está grabado en muchas de ellas una F de Fernando, 7 en números romanos, la coronita y el año 1832. Y se han vuelto a podríamos decir reeditar. Cuando reformaron la calle Atocha, por ejemplo, pero hace muy pocos años, se hicieron nuevas farolas fernandinas, son modernas y utilizan electricidad, son luces LED, pero con el fuste Fernando VII y recordando aquel momento. ¿Y el salto a las farolas eléctricas cuándo lo damos? La electricidad en su modalidad industrial apareció a finales del siglo XIX. Pero tardó, bueno, las tecnologías al principio requieren adaptaciones, ajustes, y la electricidad presentaba al principio algunos problemas. Por ejemplo, la corriente continua que producía interrupciones, y también no había redes de alta tensión para transmitir la electricidad a grandes distancias. Pero una vez se solventa esto, pues le fue ganando la partida al gas. Y hay un momento clave, y es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, por el esfuerzo bélico, hay un desabastecimiento. El gas del que estamos hablando se manufacturaba, se creaba a partir de carbón, de la destilación de carbón mineral, la hulla. ¿Qué sucede con la guerra? Pues que para el esfuerzo bélico se necesitaba el carbón. Las fábricas de gas se quedaron desabastecidas. En España es un momento dramático de la historia de España muy poco conocido, porque como España la gente sabe que fue neutral durante la Primera Guerra Mundial y aún así la guerra impactó muchísimo en España. Y uno de estos impactos fue que no había carbón para las fábricas y las ciudades se quedaron a oscuras, las que tenían fábricas de gas. En Madrid los apagones fueron dramáticos. Estamos hablando de una ciudad, una capital, que tenía ya más de 800.000 habitantes. Imagínate toda la ciudad a oscuras. Madrid a oscuras, Madrid sin luz. Estos eran los titulares de la prensa. Pero lo mismo sucedió en Valencia, en Barcelona, en Huelva. Fue un episodio muy, muy dramático. Bueno, el carbón se utilizaba también para el gas en las fábricas, en los domicilios. Pero claro, el impacto en las calles aumentó, pues el terror sobre todo se extendió entre la gente por el miedo a sufrir violencias, atracos, y se extendieron, fíjate, en la prensa aparecían fake news. Aparecían noticias de sucesos de, pues han atracado a este médico importante o ha sucedido esto. Luego se demostró, efectivamente, pero era por el terror, el pánico que generó una gran ciudad totalmente a oscuras. Para nosotros es bastante inimaginable hoy. Por eso te decía al principio. Los apagones no te creas, no es tan inimaginable. ¿Cuál fue la principal preocupación a mediados, en esa tarde del apagón en abril? Sí. ¿Qué pasaría con el alumbrado público? ¿Qué pasaría en las ciudades si no se encendía? Al final acabó llegando. En Madrid, por ejemplo, recuerdo que llegaron a encenderse por tramos y no hubo, pero era la gran preocupación. ¿Qué pasaría en la ciudad si estuviera totalmente a oscuras? Una ciudad que ahora tiene pues más de 3 millones de habitantes, por ejemplo. Muy interesante eso que comentas de cómo la Primera Guerra Mundial, un país que no estaba en guerra, pero sin embargo sufrió el impacto como si hubiera participado en esa guerra. Una de las cosas que más nos gusta de esta sección, Nuria, que hacemos contigo, es imaginar cómo fue el impacto, ¿no? Cómo fue la primera vez que alguien vio un semáforo por primera vez, que alguien abrió un paraguas por primera vez, aquello de cómo se usa, como la primera vez que los ciudadanos de una gran ciudad ven que salen a la calle de noche y hay un sistema automático, bien de gas, de luz, de electricidad. ¿Eso cómo fue? Pues mira, tenemos unas crónicas maravillosas en la prensa del año 1832, esa primera demostración del gas en la ciudad de Madrid. Bueno, todo el mundo salió a la calle y se quedaron fascinados. Claro, hoy si vemos un farol de gas, nos parece una luz pues muy, muy mortecina al lado de la electricidad, que es tan brillante, y hoy la luz LED, por ejemplo, que no deslumbra, que es una maravilla, pues claro, parece da pena, ¿no? Pero entonces, cuando solo se tenía el alumbrado, como decía, las lámparas de aceite, el gas fascinó a la gente. Estaban deslumbrados, les pareció, y empezaron a reclamar que se instalara. El único problema es que, bueno, las conducciones de gas fueron la primera infraestructura en red que se tiene en Europa. Antes casi que las cañerías para el agua corriente. Antes que el agua, el gas. Sí.
La primera industria energética, podríamos decir, la primera empresa de gas se funda en Londres en 1812. Es un adelanto extraordinario. Y sobre lo que decías ¿El impacto? Del impacto, quería decir también, hay un dato que desconoce mucha gente. Ya sabes que ahora, dentro de muy poco, en octubre, tendremos el cambio horario, que a mí me molesta muchísimo, lo llevo fatal. Tantos. Pero el primer cambio horario en la historia se debió a la Primera Guerra Mundial y a la falta de carbón. En 1918, un Real Decreto del Gobierno dijo que para economizar carbón y ahorrar energía había que cambiar la hora. Se adelantó la hora oficial 1 hora. Oye, ¿cuál es la última de Franco Battiato que vas a poner para despedirte? Pues he elegido la canción de Battiato que yo creo que le gusta a todo el mundo y si a alguien no le gusta tiene que hacérselo mirar. Está más que el centro de gravedad, te gusta, ¿eh? El Muchísimo Polio Berto más. Danzare. Pues Nuria, gracias por bailar con nosotros este verano con las historias que explicaban las pequeñas historias. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido de verdad un gusto preparar esta sección y compartir estas pequeñas cosas contigo y con todos los oyentes. Adiós, Nuria. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.